Hola chicos, empezamos un nuevo capítulo, el cual nos va a hablar de lo que son los espacios vectoriales y producto interior. Este capítulo es clave, dado que los siguientes capítulos pues se van a basar en lo que llevemos en los fundamentos teóricos de este capítulo. Vamos a entrar entonces a ver, como su título lo indicaba, qué son los espacios vectoriales. Existe una definición que tenemos acá en pantalla teórica que nos dice que es una estructura algebraica formada por un conjunto no vacío B y dos operaciones, una cerrada respecto a la adición entre los elementos de B y la otra abierta respecto al producto escalar que pertenece al cuerpo K y uno o más elementos de B. Hasta ahí, vamos a quedarnos ahí un ratito y vamos a empezar a ver. Puede que en un principio esta definición parezca bastante compleja o pesada, así que la vamos a ir desglosando de a poco. Primero, ¿qué es una estructura algebraica? Pues una estructura algebraica se define como un conjunto, ¿sí?, que va a estar dado por un conjunto de números más ciertas operaciones, ciertas propiedades que se van a cumplir, propiedades o axiomas que se van a cumplir. Entonces, hagan de cuenta que tomamos un conjunto de números o a veces dos conjuntos de números y distintas operaciones. Pueden ser la suma, la resta, la multiplicación, la división. Acá hay que ser bastante imaginativos, chicos, dado que podemos encontrar distintas operaciones. Puede que la suma no sea suma, puede que la resta no sea resta. Entonces hay que ser muy imaginativos. Quizás esto no quede muy claro, pero más adelante vamos a ver ejemplos de este tipo. Bien, entonces tenemos ese conjunto que va a estar dado por un conjunto no vacío B de números, de elementos, de vectores, de matrices, un conjunto de matrices de 2 por 2, un conjunto de matrices de 1 por 2, un conjunto de matrices de 3 por 1, etcétera, ¿sí? Un conjunto de elementos que va a ser un conjunto no vacío y dos operaciones, una que va a ser cerrada respecto a la adición. Vamos a ver entonces qué propiedades nos hablan de esta operación. Y la otra es abierta respecto a lo que es el producto escalar. Hemos visto que es el producto escalar, que es el producto de un escalar. Un escalar es, habíamos dicho, es un número real, o en otras palabras, para no entrar más a profundidad, vamos a decir que pertenece al cuerpo K, que es otra estructura algebraica, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a quedar con la definición de que un escalar es, pues, un número real, por lo menos para nuestro propósito, que ese sea la idea que tengamos. Entonces, el producto escalar se va a llevar a cabo entre un escalar y uno o más elementos de nuestro conjunto B, que habíamos dicho que nuestro conjunto B puede ser de vectores, de matrices, de polinomios, de funciones, etc. Bien. Luego vamos a seguir viendo la definición. Nos dice dicha cuaterna. Una cuaterna es un conjunto de 4 elementos, en este caso un conjunto no vacío B, una suma que va a ser una operación cerrada, un conjunto K y una multiplicación que va a ser una operación abierta. ¿Qué diferencia una operación cerrada de una abierta? Pues eso lo vamos a estudiar en un momento más. Nos dice puede ser considerada un espacio vectorial si cumple todos y cada uno, es decir, absolutamente todos los 10 axiomas que definen esa estructura algebraica. Si solo cumple 9 de los 10, pues ya no es un espacio vectorial. Si solo cumple 8, ya no es un espacio vectorial. Tiene que cumplir los 10 axiomas en su totalidad para poder ser denominado espacio vectorial. Si no cumple los 10 a cabalidad, entonces no se lo considera así. Esto ya nos da una pauta con la cual nosotros podemos decir, al momento de nosotros verificar si un conjunto, si una cuaterna es un espacio vectorial, tenemos que ver que se cumplan los 10 axiomas. Si uno no se cumple, pues directamente ya podemos decir que no es un espacio vectorial. Vamos a entrar a ver qué son las operaciones abiertas y qué son las operaciones cerradas en función a lo que es la ley de la composición interna y lo que es la ley de la composición externa. Ambas leyes son fundamentales para lo que es este tema de espacios vectoriales, porque de estas leyes es que vamos a poder
estudiar 5 axiomas por cada una, pero esto tiene que quedar bien claro para que luego podamos entrar ya a su estudio más a detalle. ¿De qué nos habla la ley de la composición interna? ¿Cómo se definirá esta ley o en qué consiste? Nosotros vamos a hablar de la ley de la composición interna de esta manera. Vamos a darnos un ejemplo para que esto quede claro. Ustedes salen de su casa con el propósito de ir a la U y toman un taxi, ¿sí? O un trufi. Y entonces llegan a su destino, es decir, a la U, en el mismo taxi o en el mismo trufi que ustedes han tomado. Ok, lo dejaremos como trufi, ¿sí? Salen de su casa, han tomado un trufi y llegan en ese mismo trufi a la universidad, supongamos. Entonces, eso significa que tenemos un conjunto de entrada y uno de salida. El conjunto de entrada, vamos a decir, que era el medio de transporte en el que han empezado, que era el trufi. Y el conjunto de salida es el mismo transporte en el que han llegado, que en este caso también es el trufi, ¿sí? Si han salido de su casa en un trufi y han llegado en el mismo trufi a la universidad, eso significa que el conjunto de entrada va a ser igual al conjunto de salida. ¿Qué hubiera pasado si nosotros, por ejemplo, en este otro caso de la ley de la composición externa, hemos salido de nuestra casa, hemos tomado el teleférico y después del teleférico hemos tomado el Puma para llegar a la universidad? ¿El conjunto de entrada será igual al conjunto de salida? No, no son iguales. El teleférico no es el mismo medio de transporte que el Puma, ¿sí? De esa manera es que nosotros podemos tratar de entender mejor lo que es la ley de la composición interna. En otras palabras, decimos que el conjunto de entrada es igual al conjunto de salida. Y en la ley de la composición externa, el conjunto de entrada no siempre es igual al conjunto de salida. O al menos uno de los conjuntos de entrada no es igual al conjunto de salida. Vamos a darnos acá abajito un ejemplo, el cual nos propone lo siguiente. Tenemos un par de matrices, ¿sí? Estas matrices son de 3 por 1, por tanto vamos a decir que pertenecen a R3. Ahorita vamos a explicar más esta notación. Acá también para el otro ejemplo, este ejemplo es para la ley de la composición interna y este es para la ley de la composición externa, ¿sí? Para la ley de la composición interna vamos a trabajar con la operación de la suma. Vamos a ver si esta operación es cerrada o no. Realizamos, tenemos 1, 2, 3, más, al otro lado tenemos 7 menos 3, 0, porque nos decía sumar U más B. ¿Cuánto nos dará esta suma de matrices o vectores? 1 más 7, 8. 2 más menos 3, eso nos dará menos 1. 3 más 0, eso nos da 3. Bien, les pregunto, este resultado que acabamos de hallar, chicos, ¿este resultado qué es? También es una matriz que tiene 3 elementos, por tanto podemos decir que pertenece a R3. Si nosotros después de alguna suma hubiéramos hallado algo así, ¿esta matriz tiene 3 elementos? No, esta solo tiene 2. ¿El conjunto de partida será igual al de llegada? No. Si no es, entonces directamente decimos que no se cumple la ley de la composición interna. Pero en nuestro ejemplo realmente, en nuestro caso, sí se cumple. Fíjense que la suma de estas dos matrices nos devuelve una matriz de la misma dimensión. Entonces, con eso nosotros podemos decir, por tanto, decimos la suma o la adición es cerrada en las matrices de R3. ¿Sí? Esas no son las únicas matrices, son un ejemplo que me estoy dando. Podríamos darle cualquier valor. ¿Sí? Vamos a ir con el caso ahora de la ley de la composición externa. Tenemos acá, fíjense, una de las características bien importantes de la ley de la composición interna es que solo tenemos un conjunto. Acá el conjunto es trufis y el conjunto acá es trufis. Es solo un conjunto. Pero en la ley de la composición externa tenemos dos conjuntos o más. Acá tenemos teleférico y tenemos Puma, que no es lo mismo, son dos conjuntos. Uno es el conjunto de teleféricos y el otro de Pumas. Acá sucede lo mismo con este ejemplo que nos estamos dando acá. Tenemos una matriz de 3 por 1, que vamos a decir que pertenece a R3. Les voy a explicar en un momento la notación, como les decía.
Ya, acá tenemos un tipo de conjunto que es R3. Y al otro lado tenemos un escalar, ¿sí? Específicamente para nuestro caso podemos ponerle que pertenece a los reales, pero realmente los escalares o el conjunto de escalares se denota con la letra K. Entonces decimos alfa, que es 7, que es un número real, pertenece a los escalares. Tenemos dos conjuntos, el de R3, que es el de las matrices de 3 por 1 o vectores de 3 por 1, y K, que es el conjunto de escalares. Ahora vamos a llevar a cabo la operación y vamos a ver qué nos resulta de esto. Tenemos alfa por U, eso será 7 por U. U vale 10, 4 menos 5. Es un vector que nos estamos dando de ejemplo. 7 por 10, 70, 7 por 4, 28, 7 por 5, menos 5, menos 35. Este elemento que obtenemos, ¿qué es? Es un vector o matriz de 3 por 1, entonces podemos decir que pertenece a R3. ¿Cuáles eran nuestros conjuntos de partida? Era R3 y era el conjunto de escalares. Y al final, a que hemos ligado, nuestro resultado nos ha dado R3 para el producto escalar. Les pregunto, acá tenemos dos conjuntos, tenemos R y tenemos K. ¿K es igual a R3? No, fíjense, este no es un número escalar, es una matriz. Por tanto, podemos decir que hemos dicho, al menos uno de los conjuntos debería ser distinto, ¿no? Al menos uno de los conjuntos de partida debería ser distinto al conjunto de llegada. En este caso podemos ver que eso es lo que sucede, ¿no? Si bien estos dos conjuntos son iguales, pero el otro conjunto de partida, que era el de los escalares, ya no es igual al de llegada. En el de llegada tenemos una matriz, un vector, y de partida teníamos un escalar y un vector. Entonces, lo que vamos a hacer es concluir lo siguiente. Si la ley de la composición interna se refiere a sus operaciones que cumplen esta ley como operaciones cerradas, en este caso habíamos dicho que la adición es cerrada, en la ley de la composición interna esa operación se define como abierta. Decimos entonces, por tanto, el producto escalar es una operación o es abierta, o sí, le pondremos, es una operación abierta en el espacio que hemos tomado como ejemplo, que era R3. Entonces, la ley de la composición interna nos habla de operaciones cerradas y la de la externa nos habla de operaciones abiertas. Volvemos entonces a ver ahora los 10 axiomas o igualdades que se demuestran a sí mismas, que son muy importantes para poder verificar un espacio vectorial. Tenemos acá los axiomas divididos en dos, los que le atañan o le corresponden a la ley de la composición interna y aquellos que le corresponden a lo que es la ley de la composición externa. Bien, entonces hablemos de cada uno de ellos y qué características tienen. Si al menos uno de estos axiomas, chicos, no se cumple, eso significa que automáticamente no es un espacio vectorial ese conjunto o cuaterna que nos habíamos puesto a evaluar. La ley de la composición interna la vamos a estudiar respecto a lo que es la adición, ¿sí? La ley de la composición interna la estudiamos respecto a la adición entre elementos netamente vectoriales. Entonces, como habíamos visto, la ley de la composición interna solo se basa en un conjunto. Solo estamos hablando de elementos vectoriales que pertenecen al conjunto B. No estamos hablando del conjunto de escalares K, ¿sí? La ley de la composición interna nos dice que el conjunto de partida es igual al conjunto de llegada, ¿sí? No cambia. Entonces hablamos que trabajamos con elementos del conjunto de partida que son vectores y llegamos a un resultado que son vectores que pertenecen al conjunto de llegada. ¿Qué propiedades o axiomas tenemos acá? El primero, que se define de esta manera la ley de la composición interna. Tomamos dos vectores, U más B, y el resultado nos debería devolver
un vector que pertenezca a B, que es lo que hemos comprobado con el ejemplo. En la conmutativa tenemos que U más B debería ser igual a B más U. Es decir, si suman dos matrices, por ejemplo, A más B, debería ser lo mismo que decir B más A, ¿sí? La suma es conmutativa. En la asociativa tenemos que podemos asociar de esta manera nuestra operación de la suma, es decir, U más lo que viene a ser el resultado de B más W, o decir U más B y luego eso sumarlo a W. Luego tenemos lo que es el elemento neutro. Tener mucho cuidado con el elemento neutro porque así como existe el elemento neutro en estos axiomas, también existe el escalar neutro en los siguientes axiomas que vamos a estudiar. El elemento neutro, chicos, nos habla de una suma que se realiza y que esta suma, chicos, se realiza de esta manera. Tomamos un vector U que pertenece a nuestro espacio vectorial y sumándole un vector E, no debería hacer cambiar nuestro resultado. Nuestro resultado debería ser U, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, E es un elemento neutro que no modifica el valor inicial y que ese vector E debería pertenecer al espacio vectorial. El vector E debería pertenecer al espacio vectorial. Si E no pertenece al espacio vectorial, entonces directamente podríamos decir que no se cumple uno de los axiomas y que por tanto no hablamos de un espacio vectorial. El elemento opuesto es sumar el vector U más lo que viene a ser el vector U pero con el signo cambiado, es decir, por menos U, y eso nos debería devolver el vector nulo, ¿sí? Esto no es un cero, no es un escalar, es el vector nulo del conjunto B. Y acá decimos como algo similar al elemento neutro, menos U, que es el elemento opuesto. En este caso, el elemento opuesto debería pertenecer al conjunto de vectores B. Esas son las propiedades o axiomas que se relacionan con la ley de la composición interna respecto a la suma. Ahora vamos a ver los que se relacionan con la ley de la composición externa respecto al producto. Tenemos en principio ley de la composición externa. Acá tenemos dos tipos de elementos que vamos a utilizar. Acá tenemos que alfa y beta pertenecen acá y utilizamos los vectores de B. Entonces estamos hablando de utilizar escalares que pertenecen acá y vectores que pertenecen al conjunto B. Acá tenemos el producto escalar de alfa por el vector U. Tenemos dos conjuntos de partida. Tenemos el conjunto de escalares y el conjunto de vectores. Y al final de la operación que obtenemos, vamos a obtener, según esto, un vector. ¿Qué es lo que habíamos hecho de ejemplo, no? Hemos multiplicado un escalar por un vector o por una matriz, en otras palabras, y hemos obtenido una matriz. Ya no era un escalar. Entonces, de esa manera, vemos que la operación es abierta, que hablamos de la ley de la composición externa. Para la distributiva, tenemos lo siguiente. Tenemos la suma de dos escalares multiplicado por un vector que puede ser distribuido de esta manera, alfa por U más beta por U. Y acá tenemos el caso contrario, la multiplicación en este caso de un escalar por la suma de dos vectores, que igual se puede distribuir entre ambos. ¿Sí? Acá tenemos alfa por U y luego tenemos alfa por B. La asociativa, que nos habla de que tenemos una multiplicación de dos escalares y un vector, que podemos dividirlo de esta manera. Primero multiplicar beta por U y luego multiplicarlo por alfa, o al revés, hacer alfa por beta primero y luego multiplicarlo por el vector U. Y finalmente tenemos el escalar neutro, donde ¿qué elemento o qué escalar le multiplicarían a U para que siga siendo U? Pues le multiplicaríamos el escalar 1. 1 por U nos devuelve U. ¿Sí? Eso es lo que nos dice esta operación. Bien, entonces, chicos, tenemos que saber reconocer estos 10 axiomas que van a ser sumamente importantes para poder verificar si una cuaterna que nos den, un conjunto que tenga un conjunto de números o de un conjunto de vectores, de matrices, de polinomios, de funciones, que nos den dos operaciones, pueden ser suma o multiplicación o otras, y que nos den el conjunto de escalares, por ejemplo, verificar si es un espacio vectorial o no lo es. Luego tenemos lo que son algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para los espacios vectoriales. Estas son que
Los escalares los conocemos que están en el conjunto K, ¿sí? Que es una estructura algebraica, pero que para nosotros o para nuestro fin no son otra cosa que números reales, ¿sí? Entonces pueden representar los escalares como que pertenecen a los reales o pueden representarlos como que pertenecen al conjunto K, al final es lo mismo. Luego tenemos que hablar de los n-vectores o de los vectores. ¿Qué son los vectores? Los vectores no son otra cosa que una matriz de n por 1, elementos que pertenecen a los reales. Y estos elementos que estén dentro de la matriz pues tienen que ser números reales. Se los conoce como vector usualmente y se los representa de esta manera. Si un ejemplo de vector, por ejemplo, puede ser este. 4, 5, 6, 7, incluso 4, 5, menos 6, 7. Ese es un vector, tenemos 4 elementos por una fila. Algunos chicos también representan a los vectores como una matriz fila, de esta manera, no solo como una matriz columna. Lo pueden poner de esta manera, por ejemplo. ¿Sí? De cualquier manera, puede tener una cantidad n de elementos y no hay una restricción en eso. Entonces, esto que quede bien claro, porque ahora, en vez de referirnos como matrices, a este tipo de matrices columnas o filas las vamos a conocer nosotros como vectores. Los espacios vectoriales más usuales con los que nosotros vamos a trabajar en su mayoría, hablamos de los espacios vectoriales que son las matrices filas o columnas. Si se representa con R1 quiere decir que la matriz tiene un elemento, ¿sí? Por ejemplo, 11. Si hablamos de R2, quiere decir que la matriz tiene dos elementos, por ejemplo, 1 menos 2. Si la matriz es Rn, quiere decir que esa matriz tiene n elementos. P elevado a n nos habla de espacios vectoriales que están conformados por polinomios. 1 nos habla del grado, por ejemplo, acá polinomios de grado 1, polinomios de grado 2, polinomios de grado n. Entonces, los espacios vectoriales pueden estar formados por polinomios. Parece un poco contradictorio decir que los espacios vectoriales pues no solo están formados por matrices o vectores como lo hemos definido, pero acá los polinomios actúan como vectores. También hablamos de matrices. Sí, las matrices que pueden tener distintas dimensiones pueden ser cuadradas, pueden ser rectangulares, no hay mucho problema en eso. Y de funciones de intervalo cerrado. Funciones de intervalo cerrado. Esas son los 4 tipos de espacios vectoriales más usuales con los que vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar con estos 3 en principio, pero que quede bien claro cuáles son estos y cómo se representan. Vamos a entrar a ver lo que son los subespacios vectoriales y lo vamos a explicar de esta manera. Teníamos un espacio vectorial que tiene 10 axiomas para que estos se cumplan, ¿sí? 10 axiomas para verificar que es un espacio vectorial. Pero dentro de este espacio vectorial, puede haber subconjuntos a los cuales se les conoce como subespacios. ¿Qué es un subespacio vectorial entonces? Es un subconjunto no vacío de B. En realidad, tenemos un conjunto más pequeñito dentro de B y a ese se le conoce como un subespacio vectorial. Hemos visto que para un espacio vectorial tenemos que verificar 10 axiomas, pero para un subespacio vectorial no es necesario, solo tenemos que verificar 2 condiciones. La primera, la ley de la composición interna. Una cosa más, este era el espacio vectorial que le vamos a llamar B. Hay un subconjunto más pequeñito que le vamos a llamar W. Usualmente a los subespacios se les denota con la letra W, a lo menos en los ejercicios que nosotros vamos a estudiar. Entonces, tenemos, para la ley de la composición interna hemos dicho que solo trabajamos con un tipo de conjunto, que van a ser los elementos de este conjunto pequeñito. ¿Sí? ¿Qué nos dice entonces? Que la suma de 2 de esos elementos deben pertenecer también a este subconjunto. ¿Sí? Si ustedes suman 2 elementos acá, pues la suma debería darles un elemento dentro también. Dentro de W. La ley de la composición externa nos habla que tenemos no solamente ya lo que son los vectores, ¿sí? Sino también manejamos un escalar. El producto escalar debería pertenecer también a W.
Esas son las dos claves para entender lo que es un subespacio vectorial de una manera teórica, ¿sí? Más adelante vamos a explicar esto ya de una manera más con ejercicios para que se entienda más, pero por el momento es muy importante que quede muy clara la teoría, chicos. Esta parte se apoya mucho en lo que es la teoría y en la imaginación que ustedes le pongan para poder entender a los espacios vectoriales. Puede haber dos tipos de subespacios, que son los triviales, que es un subconjunto que va a... Vamos a hacer esto. Si tenemos un espacio vectorial, lo vamos a explicar de esta manera. Tenemos un espacio vectorial llamado B. Y dentro de ese espacio vectorial tenemos al espacio W. Si el espacio W almacena o tiene dentro al vector nulo, si está dentro el vector nulo, entonces se conoce como subespacio trivial. Pero, si el subespacio vectorial no tiene dentro, si el subespacio vectorial no tiene dentro al vector nulo, fíjense que no está dentro del vector nulo, entonces se conoce como no trivial. ¿Qué característica tienen los subespacios vectoriales no triviales? Que no van a pasar por el origen, ¿sí? Las gráficas que tengamos. Tenemos ecuaciones paramétricas que van a depender también de un escalar. Bien, entonces vamos a pasar a ver esta última partecita que es la combinación lineal, que hemos venido hablando de esto o tocándolo muy superficialmente hasta ahora. La combinación lineal no es otra cosa que una ecuación que se expresa de esta manera, donde todas las B's que tienen acá, todas las B's pertenecen al conjunto B y todo lo que tienen como C1, C2, C3, etcétera, pertenecen a los escalares. ¿Sí? Entonces, es una combinación. Si se dan cuenta, acá tenemos el producto escalar de un escalar por un vector, más otro producto escalar por un vector, más otro producto de un escalar por un vector y así sucesivamente. ¿Y qué obtenemos de la suma de estos productos escalares? Obtenemos un vector. Entonces, chicos, les puedo decir o les puedo ya adelantar antes de entrar a los ejercicios que la combinación lineal es una pieza clave para este tema de espacios vectoriales. A partir de la combinación lineal, pues vamos a poder hablar de lo que es el conjunto generador, de la base canónica, en fin, una serie de datos que son muy importantes y que vamos a ver más adelante, de la independencia lineal, etcétera, pero tiene que quedar muy clara esta ecuación. Por favor, nunca se olviden de esta ecuación, o al menos, por lo menos en esta parte que estamos viendo de espacios vectoriales, no se pueden olvidar de lo que es la combinación lineal, porque muchos de nuestros procedimientos de ejercicios van a salir a partir de esto. Ya con esta pequeña base teórica, vamos a pasar en los siguientes videos a ver lo que son los ejercicios.